Hola de nuevo, mi gente hermosa. Qué emoción que sigan aquí conmigo. Como saben, este canal es su espacio seguro para el chisme jugoso, las reflexiones profundas y, por supuesto, para desentrañar los misterios del mundo del espectáculo. Y hoy, como les prometí, vamos a profundizar aún más en ese matrimonio profesional, que nunca fue, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Porque, a ver, seamos sinceros, la química que emanaba de la pantalla entre estos dos era de otro nivel. No era solo actuación, era pura dinamita. Y esa dinamita, como es de esperar, encendió la imaginación de millones de fans alrededor del mundo. Desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa y Estados Unidos, todos estaban obsesionados con Can y Demet. Cada mirada, cada roce, cada sonrisa era analizada con lupa, buscando pistas de un romance que para muchos era inevitable. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad no se alinea con las fantasías? ¿Qué pasa cuando la presión de los medios y las expectativas del público se vuelven asfixiantes? Aquí es donde la historia se pone interesante y donde los sacrificios inesperados entran en juego. Vamos a analizarlo más a fondo. Primero pensemos en Can Yaman. Un hombre que de la noche a la mañana se convirtió en un símbolo sexual global. Su físico imponente, su carisma arrollador y su talento actoral lo catapultaron a la fama. Pero, ojo, la fama tiene su precio. Can se encontró rápidamente encasillado en el rol de galán de telenovela, un papel que, si bien le dio reconocimiento y dinero, también limitaba su potencial creativo. Imaginen la frustración de un actor talentoso que quiere explorar diferentes personajes, que quiere desafiar sus límites y que, de repente, se ve atrapado en un molde. Can, según he escuchado de fuentes cercanas, anhelaba roles más complejos, personajes con matices, historias que lo sacaran de su zona de confort. Quería demostrar que era más que una cara bonita y unos abdominales de infarto. Para lograrlo, Can tuvo que reinventarse. Tuvo que distanciarse de la imagen que había construido junto a Demet en Erkencikus. Tuvo que tomar decisiones arriesgadas, como aceptar proyectos en el extranjero y experimentar con diferentes géneros. Y no fue fácil, mis amores. Tuvo que lidiar con críticas, con detractores que lo acusaban de alejarse de sus raíces y con fans que lo extrañaban en el rol de galán romántico. Pero Can estaba decidido a demostrar su valía como actor y a romper con las expectativas. Ahora, hablemos de Demet Özdemir. Una mujer con una belleza natural que te desarma, un carisma que te envuelve y un talento actoral que te conmueve. Demet también experimentó un ascenso meteórico a la fama gracias a Erkencikus. Se convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, y su popularidad se extendió como la pólvora por todo el mundo. Pero al igual que Can, Demet también sintió la presión de tener que estar a la altura de las expectativas. La gente la veía como una chica dulce, inocente y romántica, y ella, en cierta medida, se sintió obligada a mantener esa imagen para no decepcionar a sus fans. Sin embargo, en su interior, Demet también anhelaba explorar otros registros, mostrar su lado más rebelde y atrevido. Demet quería desafiar los estereotipos de la típica protagonista de telenovela. Quería interpretar personajes femeninos fuertes, independientes y con voz propia. Quería demostrar que era más que una cara bonita y una sonrisa encantadora. Y para lograrlo también tuvo que tomar decisiones difíciles. Tuvo que elegir proyectos que la sacaran de su zona de confort, que la desafiaran como actriz y que le permitieran mostrar su versatilidad. En definitiva, tanto Can como Demet se enfrentaron a un dilema común, cómo equilibrar la fama y el éxito con la necesidad de crecimiento personal y profesional. ¿Cómo satisfacer las expectativas del público sin sacrificar su propia autenticidad? Y aquí es donde la boda, que nunca fue, se vuelve aún más relevante. Porque aunque Can y Demet nunca llegaron al altar, su relación profesional sí se asemejó a un matrimonio en muchos sentidos. Fue una unión que les trajo mucho éxito, mucha fama y mucho dinero, pero que también les exigió mucho sacrificio, mucha renuncia y mucha presión. Al igual que en un matrimonio real, Can y Demet tuvieron que aprender a trabajar juntos, a apoyarse mutuamente y a superar los desafíos que se les presentaban. Tuvieron que lidiar con los rumores, las especulaciones y los juicios del público. Tuvieron que proteger su privacidad y mantener su relación dentro de los límites de la amistad y el respeto. Pero a medida que sus carreras evolucionaban, Can y Demet se dieron cuenta de que para poder seguir creciendo, tenían que tomar caminos diferentes. Tenían que separarse profesionalmente, aunque eso significara decepcionar a sus fans y renunciar a la química mágica que los había unido en Erkencikus.
Fue una decisión difícil, sin duda. Pero creo que fue la decisión correcta. Porque al final, tanto Khan como Demet lograron liberarse de las expectativas y seguir sus propios caminos. Khan ha demostrado su versatilidad como actor en proyectos internacionales, mientras que Demet ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto, mi gente? Pues que la historia de Khan y Demet es una historia de éxito, pero también una historia de sacrificio. Es una historia que nos enseña que la fama no lo es todo y que a veces, es necesario renunciar a ciertas cosas para poder alcanzar nuestro máximo potencial. Es una historia que nos recuerda que los actores son seres humanos con sueños, ambiciones y desafíos, y que merecen ser respetados y valorados por su talento y su trabajo. Y es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias expectativas y a dejar de proyectar nuestras fantasías en los demás. Ahora cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Creen que Khan y Demet hicieron bien en separarse profesionalmente? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en el futuro? ¿Creen que la presión de los fans influyó en sus decisiones? Los leo con atención en los comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y mucha energía positiva. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un chisme jugoso que hay que disfrutar al máximo.